Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica con el seminario número 27, correspondiente al tema de genograma y modelo etiopatogénico del sistema familiar. No se espanten con el nombre, de etiopatogénico, pero es el nombre que le dieron los italianos. El trabajo de investigación sobre familias ha estado muy fuerte, principalmente en Argentina y en Italia. Y en Italia, Luigi Cancrini y toda la escuela de Mara Selvini Palazzoli han hecho trabajos muy interesantes. Y pues han continuado con estas investigaciones, han sistematizado cientos de casos y han logrado poder crear el perfil de la tipología del sistema familiar de la persona, primero consumidora de heroína, y después de todo tipo de drogas. Y después hicieron un perfil de la persona con dependencia y en sistema penitenciario. Entonces nos dan unos datos, pero que son sorprendentes y que rompen algunos estereotipos que son muy repetidos como explicaciones en la teoría de sistemas. Entonces ahorita vamos a ver algunos datos interesantes que nos van a hacer replantear algunos de los detalles que tenemos de los perfiles familiares. Entonces, bueno, para comenzar, pues ya ven que hemos estado trabajando todo este acercamiento desde la subjetividad y las estructuras psíquicas, y con Vincenzo abordamos la parte más social desde la antropología y las redes sociales. Pues el enfoque sistémico, digamos que es un enfoque intermedio entre ambos. Y es muy importante porque nos permite, depende del acercamiento que hagamos, pues nosotros vamos a tener una visión y una explicación de lo que tenemos del fenómeno social de las adicciones. Y como verán, las explicaciones no es que sean las más importantes o las menos, sino que tienen que ser complementarias. Aquí, el simple hecho de hablar de las adicciones como con este atributo multicausal, quiere decir que entonces no puede haber una sola disciplina para su comprensión. Si los factores de riesgo provienen de ámbitos tan diversos como el individual y la salud mental, como el relacional y el sistema familiar, como el comunitario o lo social, entonces eso quiere decir que necesito de varias disciplinas para poder entender la amplitud de los factores de riesgos. Es decir, el marco explicativo tiene que ser un cuerpo de hipótesis de diferentes disciplinas, necesariamente. Y también esto nos sugiere que si estos factores si lo que se trabaja en las intervenciones es transformar estos factores de riesgo en factores de protección para poder erradicar los problemas de dependencia, eso quiere decir que las intervenciones también son multisectoriales. Es decir, que la intervención va dirigida, por un lado, tanto a la persona usuaria de sustancias como para su familia y las comunidades y a nivel social, pero también es cierto eh, que se requieren muchos recursos para hacer estas intervenciones. No hay una institución, una sola institución, que pueda cubrir la amplitud de los factores de riesgo para atender las adicciones. Entonces, esto quiere decir que también tiene que haber una alianza de recursos, de instituciones o actores sociales para poder articular las intervenciones de prevención a tratamiento y reducción de daño. Esto quiere decir que se necesita necesariamente sumar toda la política pública federal, estatal, municipal, las organizaciones de la sociedad civil, la academia necesariamente, y todos otros recursos públicos en otros programas sociales que son bien necesarios, ¿eh? Las utopías, los pilares, el sistema de salud, los servicios de atención psiquiátrica, los servicios médicos, ¿no? Imagínense que un centro de tratamiento tuviera la fortuna de que recibiera estudiantes de servicio, que hagan su servicio de prácticas profesionales en su centro, y que lleguen médicos, que lleguen psicólogos, que lleguen trabajadores sociales, psicólogos sociales, sociólogos, antropólogos, pues eso sería maravilloso.
Entonces, bueno, lo planteamos así porque el problema en esta dimensión tan amplia requiere diversas profesionalidades, diversos acercamientos, un marco teórico bien armado donde las hipótesis sean complementarias y podamos tener un cuerpo explicativo, pues más o menos completo, ¿no? Y justamente por esta amplitud es que eh, es, 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 es importante decirlo, no existen los eruditos en el tema de adicciones. Es un campo de conocimientos tan amplio que una persona que digamos que se considera experta, pues debería tener conocimientos psiquiátricos, tendría que tener conocimientos psicológicos y no, y con especialidad en sistema psíquico de salud mental, pero también necesitamos saber el punto de vista de los psicólogos sociales, de los antropólogos, para ver este asunto de las familias y las redes sociales, las comunidades y lo social, en fin. Es muy vasto el campo de conocimiento en el tema de las adicciones. Bueno, para el tema de familias se utiliza un enfoque sistémico, es decir, vamos a pasar de las estructuras psíquicas al campo relacional. Ahora vamos a tener que utilizar otro marco teórico para poder explicarlo desde este enfoque, qué significan las adicciones. Como ustedes habrán escuchado en algún momento, hay una frase que siempre se repite al hablar de la teoría de sistemas, es que es el todo no es igual a la suma de las partes. ¿Qué querrá decir esto? Que muchas veces nosotros, cuando explicamos algunos fenómenos, y en este caso las adicciones, damos explicaciones psicológicas o causas individuales. Y de repente parece ser que hacemos una especie de síntesis y tratamos de explicar de manera sistémica o generalizando cuáles son esas causas de las adicciones, como que sumando lo que logramos comprender en las experiencias individuales y particulares. Entonces, la teoría del sistema dice, no, una explicación sistémica no tiene que ver con esas causas individuales. Ustedes recordarán a Emilio Durkheim, él prácticamente el padre de la sociología después de Augusto Comte. Él hizo un trabajo bien interesante y más importante porque él desarrolló el método sociológico. Y justamente él dice al respecto del suicidio, que aquí tenemos a una exponente maravillosa del tema, que es Yolanda Armendáriz. Él cuando habla del suicidio, dice, yo no voy a dar la explicación psicológica del suicidio. Yo lo voy a abordar como un fenómeno social y voy a citar hechos sociales que me explican por qué existe el suicidio. Ya después otros explicarán las causas individuales. Entonces dije, ese es campo de la psicología y la psicología social. La sociología es otra cosa. La sociología aplica esta mirada sistémica, es decir, no se va a ir a las causas individuales, sino que a través de lo que él llamaba hechos sociales, yo voy a poder explicar los fenómenos sociales. Bueno, en este sentido, aplicamos ese mismo enfoque en la teoría de sistemas. No vamos a ver en una familia donde está una persona con dependencia, es imposible y no ayuda a comprender la situación si le echamos la culpa al usuario de sustancias. Es decir, si en una familia pensamos que el que crea una dinámica relacional y es el culpable de que alguien sea adicto, entonces estamos dando una causa individual para explicar el funcionamiento de un sistema. Lo mismo, cuando las personas llegan a los centros de tratamiento y llevan al usuario como el problema encarnado en un sujeto, y les empiezas a explicar que, bueno, hay más problemas y hay más dinámicas relacionales que ayudaron a construir esta situación. Entonces, ¿qué es importante? Que también participe la familia en el programa de tratamiento. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es no poner el síntoma como
única causa y explicación de la adicción, es decir, al sujeto, usuario, sino de que hay más razones, más causas que intervienen. Por eso siempre reivindicamos el enfoque biopsicosocial de las adicciones. Es decir, las causas de la dependencia no están nada más dentro de una persona, sino que también están en el ámbito relacional de la familia y los amigos más cercanos. Y también está en la comunidad y también está en, en lo social. Entonces, sería una contradicción decir que el tratamiento solamente tiene que ir dirigido a una persona. No sería coherente con nuestra propuesta conceptual intervenir solamente con el usuario. Es necesario trabajar también con la familia y hacer intervenciones comunitarias. Si nosotros queremos tener un impacto y justamente decir, estamos interviniendo en todas las causas de las adicciones. Bueno, entonces, vamos a ver, tenemos poco tiempo, vamos a dar un repaso rápido a lo que es esta, este perfil de la familia de donde existe una persona dependiente del consumo de sustancias y que estuvo en sistema penitenciario. Vamos a pensar esto como un polo extremo. Obviamente que estos serán los casos más graves, pero nos permite pensar cómo estarán los menos graves, ¿no? Entonces es una buena referencia para la reflexión. Entonces vamos a ver, en primer lugar, el genograma. El genograma es una manera de hacer un dibujo arquitectónico de cómo está constituida la familia. Podemos poner su estructura, sus huesos, ¿no? Con los roles, las funciones, los lugares que ocupan dentro del sistema. Entonces, para ello es importante, en primer lugar, poder graficarlo. Entonces, para graficarlo, vamos a ver cuál es la simbología que utilizamos para este enfoque. Entonces, esta simbología, pues ya tiene muchos años y han pasado muchas cosas. Entonces, aquí se dividía nada más por género, hombre y mujer, pero nosotros podemos multiplicar la simbología y entonces si quieren poner toda la diversidad de identidades sexuales LGTB, también podríamos aumentar los símbolos para poderlos incluir dentro de la estructura familiar. ¿Vale? Siempre que ponemos el foco dentro del sistema a una persona que es la que portadora del problema grupal, lo ponemos en un recuadro o en un recírculo. Ese es ego. En el genograma se llama ego y en la clínica se le llama paciente designado, ¿no? Entonces, hombre, cuadrado, mujer, círculo, remarcado con doble línea, son ego. Después, también podemos graficar eh, quiénes de la familia han muerto y se pone la fecha de defunción. Los lazos formales en una relación de pareja se ponen en una línea continua, como está aquí, y la relación informal, como la unión libre, se pone en una línea punteada. La separación informal, es decir, todavía no legalmente, se pone una diagonal a esa línea que los une o una doble diagonal cuando ya es un divorcio. Ahora puede haber relaciones múltiples, como sabemos que ocurre en muchas familias, ¿no? Puede haber un hombre que ha tenido varias relaciones, sean secuenciales o sean simultáneas, ¿eh? Y ahí mismo hay rompimientos o medio rompimientos o se mantienen y son paralelas. Y también los embarazos y también muerte al nacer, lo ponemos con una cruz, el embarazo con un triangulito, como está aquí en la gráfica. El aborto, un punto y una X. Ahora tenemos subsistemas. Esta parte es bien importante porque tratar de explicar cómo funciona el sistema familiar nos conviene poder hacer una disección y primero entender, a ver, cómo está la relación conyugal, después cómo está la relación fraterna
Y por último, entender cómo se da la relación parental entre padres e hijos. Ahora, si lo que nos interesa básicamente es ego, es decir, el paciente designado, pues va a estar en un recuadro y nos va a dar relevante importancia ver cómo está el vínculo de ego con papá y con mamá. Es súper interesante porque este asunto de los triángulos siempre, siempre implica la percepción, sea real o imaginaria, del 2 contra uno. Siempre. Hasta en los cuates, en las cosas muy sencillas, ¿no? Haces un viaje y van tres, de repente dos están más cercanos y uno más fuera. Y esas experiencias son calificadas, no son valoradas. Y uno dice, ahí están estos de uña y mugre, ya me sacaron. O ya se están echando los canes y yo estoy aquí nada más de mosca. Eh, celos, exclusiones, se mueven todas las emociones ahí. Tres es difícil que estén igualitos, ¿eh? Que se sientan integrados, que se sientan buena onda, que sea una relación equitativa, que los tres tienen la misma importancia. Eso es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que alguien se siente excluido y dos hacen una alianza, ¿no? Entonces, hay que ver esto de los triángulos, que después va a ser la parte más importante para nosotros entender cuál es ese contexto más cercano dentro de la familia, donde se da una relación patológica principalmente entre la pareja conyugal y el hijo con consumo de sustancias. Eh, el círculo punteado significa la unidad doméstica. Entonces, esto es importante porque a veces hay familias extensas, hay familia propia dentro de las familias extensas y es bueno saber cuántas personas viven juntos. Ya después nos vamos adentrando al tipo de vínculos que existen. Gráficamente podemos decir de manera sencilla que existen vínculos fuertes y estrechos y para ello utilizamos tres líneas horizontales continuas o bien quebrada si la relación es principalmente conflictiva o bien la tercera posibilidad es que sea intensa, cercana y conflictiva, como suele suceder en las relaciones significativas. Esta sería la constante. No, no, es más difícil ver que haya relaciones solamente buenas, idealizadas, y satisfactorias, o solamente pelea y lucha, ¿no? Siempre hay una mezcla. Pero sí vamos a diferenciar dentro de una familia dónde está, por ejemplo, el vínculo preferencial de los padres hacia uno de los hijos. Y hay que distinguirlo de las otras relaciones. Entonces, poner tres líneas continuas nos va a ayudar a diferenciar con quién hay una relación conflictiva. Yo no sé si ustedes han visto casos, pero, por ejemplo, en los embarazos llegan a suceder situaciones bien graves. He visto casos donde al embarazarse, la pareja conyugal varón se súper saca de onda, se siente excluido y ya no se siente dentro del juego de la relación simbiótica que tiene la madre con el bebé. Y eso después se establece como un prototipo. Y depende de la estructura mental que tenga cada quien. Hay quienes se psicotizan frente a esa exclusión, ¿eh? Se psicotizan. Entonces, estas formas de alianza y de exclusión son bien importantes porque van a traer un clima emocional intenso que puede ser patológico. La línea punteada es una relación distante. Entonces, si nosotros vemos un genograma, más o menos va a quedar visto de esta manera, ¿no? Tres generaciones, se recomienda usar tres generaciones para tener desde ego, que sería el usuario de sustancias, la generación de arriba, que sería la pareja conyugal, y la generación de donde proviene la pareja conyugal, sus propias familias de origen. Y entonces aquí ya tenemos un mínimo sistema, una estructura de parentesco, donde vamos a graficar quiénes viven juntos, cuál es el tipo de vínculo que tienen y después hacer nuestras lecturas del sistema. Nosotros en este dibujo diríamos, hay una relación conyugal conflictiva caracterizada por la riña, los golpes, las desapariciones,
y tenemos una relación fraterna donde los hermanos ven con envidia que toda la atención está centrada en ego, y en la relación parental vemos una ausencia paterna, periférica, y una mamá en una relación simbiótica con ego. Vea, así un párrafo. Con un párrafo nosotros ya estamos describiendo cómo están esos tres subsistemas. Esta hay que prendérsela porque de veras es una herramienta súper valiosa. Cuando nosotros detectamos, cuando estamos escuchando a cualquier persona, pero cuando está hablando ya nos estamos recordando cómo está su sistema familiar, cómo está la relación parental, cómo está con sus hermanos, quiénes viven juntos, más o menos cuál es el ambiente de la familia, vamos a entender mucho de lo que la persona dice. Y bueno, entonces, fenómenos que se pueden observar dentro de la familia. Vamos a ver cómo están los límites, si hay reglas claras, roles definidos, o todo está confuso. Imagínense que todo esté confuso. A mí me ha tocado ver familias en sistema penitenciario donde el poder no lo tiene el padre, ni la madre, ni la pareja conyugal, sino que el hijo que vende sustancias y es el que provee económicamente de la familia. Ahí vemos los roles totalmente distorsionados y que después el hijo se va y el padre se va con el hijo y se encierran toda una semana para consumir sustancias. Los roles están desdibujados, no sabes quién tiene la autoridad, quién conduce, quién pone las reglas, quién confronta a quién. Entonces, nosotros tenemos que tener la habilidad para poder observar cómo se comportan estos sistemas, para poder hacer una interpretación colectiva. Las jerarquías, hay que ver cómo están distribuidas las jerarquías, quién es el que asume la autoridad, e incluso hay formas veladas del ejercicio del poder dentro de las familias, ¿no? El usuario cuando entra a tratamiento, pues exige tenis nuevos y de marca porque va a ir a hacer ejercicio, ¿no? Y si le falta alguna cosita, le dice que no lo están apoyando. Entonces, hay formas veladas de ejercer el poder. Recuerdan que ya vimos cuál es la personalidad pasivo-dependiente y pasivo-agresiva. Bueno, pues aquí se dan y se observan en pleno apogeo. Hay dos tipos de alianzas o coaliciones. Ese dos contra uno que les hablaba se llama coalición cuando es dos en contra de uno. Y entonces puede ser mamá, hijo contra el padre ausente. Incluso puede ser mamá, papá, omitiendo y no haciéndole caso al hijo. Ese es dos contra uno. Rara vez se ve papá, hijo contra mamá, pero suele suceder. O bien cuando hay un divorcio y hay una nueva relación y entonces aparece padrastro o madrastra. Y ahí esas coaliciones empiezan a tener tierra más fértil y se despliegan esos dos contra uno de una manera más frecuente. De manera contraria, las alianzas es el dos a favor de uno, que el ideal sería estos padres, esta pareja conyugal que está bien de acuerdo, que su principal preocupación es la crianza del hijo y están súper atentos, están repartiéndose las tareas, están proporcionando toda la atención y las necesidades que requiere y lo aman, ¿no? Bueno, hay que ver cuántas alianzas hay dentro de una familia y cuántas coaliciones. La parte de la centralidad tiene que ver, pues, como con esta capacidad histriónica de jalar la atención de todos. Muchas veces el consumo de sustancias adquiere una centralidad dentro de la familia. A mí me ha tocado ver familias donde la pareja conyugal tiene sentido porque están aliados para ayudar al hijo que está en problemas y que salga de una adicción. Pero vea nada más, después, si tú quitas el problema del consumo, esta pareja no sabe qué tiene como pareja y no saben si se podrían sostener como pareja. Entonces, la aparición del consumo de sustancias luego tiene un papel para
no permitir que se desintegre un vínculo conyugal. Eso yo lo he visto en muchas ocasiones. Y bueno, básicamente estas son las cosas clásicas que uno observa en los sistemas familiares, la periferia, pero por supuesto que hay muchas otras cosas más que observar, ¿eh? Y entonces si nosotros tenemos otra formación más de tipo cognitivo, conductual o psicoanalítica o antropológica, por supuesto que vamos a ver muchos otros fenómenos más en los sistemas familiares. Estos son los súper básicos que tenemos que utilizar, ¿no? Poder dibujar la estructura familiar, las diferentes generaciones, las familias de origen, cómo está el vínculo conyugal, cómo está el vínculo fraterno, cómo está la relación parental y después cuáles son las reglas de funcionamiento que son predominantes dentro del grupo, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos dar una explicación general a esto, podemos afirmar que tenemos un diagnóstico familiar inicial. Ahora vamos a esta parte del modelo etiopatogénico. Con esto, todo este equipo de Mara Selvini Palazzoli quiso decir cuáles son las categorías de análisis que podemos utilizar nosotros para comprender en qué nivel de salud mental se encuentra un grupo familiar. Aquí está el libro, se los recomiendo muchísimo. Yo tengo el libro, podríamos ver si lo escaneamos, pero es una joya este libro. Hay que leerlo, hay que estudiarlo. Va a ser una referencia muy importante para entender cómo funcionan estos sistemas familiares. Entonces, lo que se estudia en estos perfiles de los grupos familiares son 7 estadios. Si nosotros logramos observar en cada familia que nosotros aceptamos en tratamiento todos estos estadios, vamos a poder tener una explicación genética de cómo se desarrolló o se fue observando el desarrollo de una situación de dependencia dentro de un espacio relacional. Acuérdense, no estamos hablando del sujeto en lo individual, estamos hablando del grupo interaccional. Entonces, ¿cómo en ese espacio relacional se desarrolla una cierta problemática de consumo de sustancias que puede derivar en un cuadro patológico grave? Entonces, primero nos vamos a las familias de origen. Traten de recordar a sus abuelos. Y máxime, si nosotros ya tenemos ahorita 50, 60 años, ¿quién es el más viejo aquí? ¿Tú, Robert? 62 años, Y bien yo, vividos. pues nosotros si pensamos a nuestros abuelos, ellos ya tendrían más de 100 años. Entonces pensemos en esas familias de origen nuestra de hace 100 años. ¿Se acuerdan que hablábamos de cómo fue surgiendo el fenómeno epidemiológico de las adicciones y estábamos viendo que la primera generación masiva de personas con dependencia fueron los hijos de la guerra? Fueron los hijos de la guerra, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, de la depresión económica del 29, ¿no? Ahora veamos, si nosotros nos imaginamos en México cómo eran estas familias nuestras de hace 100, pónganle 60 años si quieren, es decir, piensen en 1950. Pues teníamos una franca división todavía entre lo rural y lo urbano, ¿no? La mayoría eran comunidades rurales en México, ahora ya no es así. Y la economía familiar también en el espacio urbano era el punto más importante de organización de la vida familiar. Los hijos formaban parte de todas las fuerzas productivas y de las maneras de subsistencia del grupo. Los abuelos, ¿no? Los abuelos estaban ahí y no se estaban preguntando si querían estudiar música o si estaban deprimidos. Los obreros no teníamos chance de deprimirnos, teníamos que trabajar.
Entonces, esta interacción estaba supeditada principalmente a las formas materiales de existencia, a poder satisfacer las necesidades básicas. Lo emocional no estaba en un primer plano. Tal vez en algunas clases medias sí, pero en las clases populares, en la clase obrera, no había un punto de vista que tuviera que ver con lo emocional. Por supuesto, familias de manera natural tenían estas posibilidades y estas capacidades de ser amorosos, de ser cuidadosos con los hijos, pero lo emocional no formaba el primer plano de las necesidades a cubrir. Entonces teníamos unos abuelos que ellos mismos no reconocieron sus necesidades afectivas y se convierten en un punto de partida de una transmisión generacional de déficits afectivos. Es decir, si ellos no tuvieron un modelo de crianza donde los hijos eran vistos en su desarrollo, en sus necesidades, en cómo estaban, entonces difícilmente ellos lo iban a transmitir a sus siguientes hijos. Ahora, en este tipo de familias lo que encontramos es que se forman parejas conyugales, bueno, me voy al otro. Entonces, estos hijos que provienen de estas familias de hace décadas, por lo menos 6 décadas, tenemos que se forman parejas que arrastran esos déficits afectivos. La pareja conyugal puede tener la ilusión de que llega a una relación donde va a ser feliz. De hecho, no podría entenderse que no tuviera esas expectativas una relación conyugal, porque no nada más se piensa de que se hace pareja para reproducirse, para tener una familia, para... También uno tiene la esperanza de la felicidad y más con una pareja. Bueno, pero estos déficits afectivos llegan a actuarse en la relación conyugal y los déficits afectivos luego se muestran a manera de conflicto, porque entonces si son necesidades no cubiertas, son frustraciones. Y un nivel de frustración nos puede llevar a tener un predominio de la agresión en la relación conyugal, de mutuo reclamo, de exigencias, de cosas no cumplidas. Y la parte más complicada que puede surgir en una relación conyugal de este tipo es que esa relación agote toda la energía de la pareja, que son, que no son, que se separan, que una relación de infidelidad, que el hombre le deja a la mujer todas las responsabilidades domésticas, ella es la cuidadora, ella es la responsable, si hay una adicción es por su culpa, yo tengo que ir a trabajar y entonces eso me permite desaparecerme. Y total, que son parejas que ni son felices, pero tampoco se separan. Y ahí están, y ahí están. En México, bueno, muchas familias, lo que sucedía también y que mantenía la relación era que los hombres se iban de migrantes a Estados Unidos, ¿no? Si ustedes ven todo el Bajío, muchísimos padres se iban de migrantes. Eso era curioso porque hay unas investigaciones donde nos señalan que justamente esta ida al otro lado para conseguir los dólares para tener un buen sustento, esta ida idealizaba al padre, idealizaba al padre en un sentido subjetivo, pero después era contradictoria con una realidad donde la madre se ocupaba absolutamente de todo, incluso de las tierras, de toda la cosa productiva de la familia, y se quedaba como único poder real en la familia. Entonces, ahí hay estudios, uno de Gilberto Jiménez muy interesante al respecto. El rol de la mujer, que parecía estar supeditado a la autoridad masculina, empieza a emerger en la práctica con un verdadero poder en las unidades domésticas. Pero bueno, en este caso y en este perfil de familias, tenemos familias prevalentemente conflictivas que no tienen mucha chance por esa misma relación de poder observar la situación y las condiciones de los hijos. No pueden ver sus necesidades porque están bien ocupados en sus propias peleas.
Esto nos da un contexto para ver cuál es la relación inicial entre la madre y el hijo. ¿Cuál es esa relación en la infancia? Eh, lo que nos proponen aquí este grupo es que de aquí dependen muchas cosas de cómo se desarrolle un problema o bien se desarrolle una vida más satisfactoria dentro de la familia. Pero si lo que empieza a ocurrir es que este acompañamiento de la madre y el hijo sea más bien un abandono, la cosa ya se puso grave. Porque la madre de todas las patologías es por supuesto, es la violencia, pero también el abandono y la indiferencia es más poderosa que la misma agresión. Entonces, si empieza a darse un vínculo con una cantidad importante de abandono hacia los hijos, se va a crear una dificultad que va a derivar en problemas emocionales, de no sentirse visto, de no sentirse apreciado, de no sentirse querido, y eso va a tener mucho que ver con la identidad que se va construyendo de la persona, del hijo. Es decir, imagínense ustedes a un pequeño que empieza a crecer y después llega la pubertad y empieza a hacerse todas las preguntas que tienen que ver con la sexualidad y no se atreve a preguntarle a nadie ni nadie le pregunta a él. Entonces, la idea de no ser visto, de más bien ser excluido y no ser visto tiene que ver con omisiones, ¿eh? Como una forma violenta de relación. Entonces puede implicar muchas dificultades que van a ir creando un resentimiento, uno sentirse bien dentro del grupo, el sentir que no se tiene un lugar y que no es algo apreciado dentro del grupo familiar. Aquí la relación madre-hijo tiene que ver con esta posibilidad que tiene la madre y los padres, ambos, de poder estar efectivamente acompañando a los hijos o simulando que están ahí cerca. Pero simular no es lo mismo, porque eso se percibe. Cualquiera de nosotros que esté con alguien, en compañía de alguien, uno va a percibir inmediatamente si está por estar, por obligación, porque es el trabajo, porque somos lo que sea, pero identificas cuando alguien está con gusto, con empatía, con ganas de saber qué onda contigo, cómo estás, uno se da cuenta. Entonces imagínense en una familia de donde uno se siente fuera de lugar. Después, en la adolescencia se da un proceso que es bien importante, que es el proceso de emancipación del adolescente. Emancipación, no como lo dice el marxismo, ¿eh? Emancipación de separación y de autonomía con respecto a los padres y la familia en general. Entonces, un hijo que empieza a poder visualizar que ya creció, que puede tener novia, que puede desarrollar un proyecto de vida, que tiene que ver la manera de irse de la familia para poder tener su propia familia, pues es un ejercicio bastante fuerte, bastante importante, pero va a estar en posibilidad de hacerlo siempre y cuando él pueda desligarse del grupo familiar. Y luego tenemos nosotros grupos familiares que son más de fuerza hacia adentro, de fuerza centrípeta, más que de fuerza hacia afuera. Y después queda uno atrapado en esos grupos. Si nosotros tenemos una mamá con una relación de sobreprotección con el hijo, pues no le va a dar mucha chance de que se vaya. Lo va a querer tener ahí por seguridad de ella. Ella es la que se siente segura, pero va a decir por seguridad del hijo. El que pueda irse o no pueda irse depende, por supuesto, tanto de los padres como del mismo hijo. Pero si tienen una relación simbiótica que no logró evolucionar y crear procesos de autonomía e independencia gradualmente, entonces la separación va a ser muy complicada. Regularmente en la adolescencia lo que ocurre es que el hijo trata de hacer un movimiento que es muy lógico porque la relación con la madre siempre es más íntima, más fuerte, más sólida, y romperla cuesta mucho trabajo. Lo que hace el adolescente es mirar hacia el padre, buscar una identificación con él para poder separarse de la madre
y que el padre sea un pasaje transicional hacia la autonomía. Pero ¿qué pasa cuando el padre no está? Ese pasaje a la autonomía queda cerrado. Queda cerrado y tú con tus propios medios y las limitaciones y los abandonos que tengas, vas a tener que intentar salir. Y ahí está el contexto de encontrar salidas patológicas del grupo familiar. Porque a veces, en algunas ocasiones, el consumo de sustancias aparece como un esfuerzo emancipador, pero que fracasa. Porque logra lo contrario, ¿no? No, yo ya soy grande, yo me meto lo que quiero, yo sé qué onda, pero al quedar tú en una adicción, enfermo, te vuelves más dependiente que antes. Y es como si regresaras y los lazos quedaran doblemente amarrados y no te pudieras ir. Y vea nada más qué situación, ¿no? Un hijo que quiere separarse, pero al intentar separarse se amarra más a la familia en una relación de dependencia donde necesita los cuidados como si regresara a ser un niño. No es un adolescente que va tocando la edad adulta y que ya puede hacer sus esfuerzos de ir a estudiar en una escuela fuera de la ciudad o ir a trabajar a otra ciudad o salir a trabajar, pensar en un futuro, voy a rentar un departamento, no quedas amarrado a la dinámica familiar con esfuerzos fallidos de emancipación. En este contexto, ustedes traten de imaginar la situación emocional del adolescente que, por un lado, no vivió, no tuvo un modelo de crianza en donde se vieran sus necesidades, que tuvo unos padres que poco lo miraban, donde él se sintió poco acompañado en el proceso, más bien se sintió abandonado, y eso genera en algunas ocasiones resentimientos, coraje y con una claridad de que estos padres no me conocen ni me entienden. Entonces, esa sensación que va creciendo y que sus necesidades actuales, principalmente de la sexualidad, no son comprendidas en lo absoluto, y él sigue en este esfuerzo por su etapa de la vida de búsqueda de emancipación y aparece la droga. Entonces, la droga es un ingrediente que logra develar las dificultades de la relación familiar. Porque ¿qué pone, qué devela, qué descubre, qué hace evidente? Que los papás no estaban al tanto de cómo iba el hijo, no sabían qué dificultades tenía, no sabían si se sentía abandonado o acompañado, ellos no tuvieron esta capacidad empática, que no tenían un modelo de crianza positivo y que incluso no se dieron cuenta del inicio del consumo y que incluso se dieron cuenta e hicieron la vista gorda. Es clásico esto. Y la sustancia detona una situación que devela la problemática en su amplitud. Después, esto enfrenta unos retos grandísimos, porque si es un problema histórico de generaciones, de dificultades de las relaciones conyugales, de la parentalidad y los modelos de crianza, y entonces el culpable es el usuario de sustancias. Vean qué cosa y qué significa, porque si todo sintomatiza en el adolescente que consuma sustancias y él es el que carga con todas las dificultades del grupo familiar y luego se le acusa, entonces es lo que llaman en todos lados el sacrificio, ¿no? El sacrificio del chivo. Hay que sacrificar a este para salvarnos todos los demás y no tener nada que ver con la construcción colectiva de los problemas. Esta es una de las grandes
estrategias de la intervención familiar. Es decir, dejar de ver solamente el síntoma, culpar a una persona de la situación que está presente, reconocer de qué manera participamos como conjunto en la construcción de la situación de dependencia y cómo podemos de alguna manera corregir nuestra dinámica relacional para que sea más empática, que sea más sana, que sea menos violenta y que no se tenga que recurrir al consumo de sustancias como para mitigar toda la experiencia de abandono y resentimiento y ansiedad que se produce estando en un lugar dentro de esta familia. Nosotros podemos decir de alguna manera, con un enfoque sistémico, que la función del síntoma, es decir, de la persona que consume sustancias, es el punto frágil de todo el sistema relacional, pero por eso mismo lo devela y después se vuelve el detonador y el que denuncia la situación patológica de la familia. Él es el que señala, aquí hay que hacer algo, no nada más yo. La institución ahí tiene que cumplir una función de mediación importante, porque por un lado siempre está esta función del chivo, ¿no? Y entonces la familia lleva al hijo a tratamiento como el problema. Entonces nosotros tenemos que decirle el problema no es solo de él, el problema es más amplio y tenemos que atender todas las causas. Y la familia tiene sus saberes ahí. Entonces ustedes también tienen que entrar a tratamiento. Ahí estás desarticulando la función del chivo. Luego, tampoco vas a favorecer que se dé una alianza de la institución con el usuario porque le está devolviendo sus problemas a la familia, lo que le va a dar mucho gusto al usuario. Entonces tampoco se trata de hacer una coalición con el usuario para estar ahora en contra de la familia. Entonces no se hace una alianza de dos a favor de uno. Entonces la institución tiene que tener la plasticidad para hacer dos con la familia para ayudar al usuario. Hacer dos la institución con el usuario para ayudar a la familia. Y entonces así queda distribuido de una manera más equitativa, más real y más objetiva las dificultades que se tienen que vencer para poder transformar esta situación. Este enfoque es muy interesante porque sí podemos establecer hipótesis de que si cambia el sistema relacional dentro de una familia, podemos controlar el acto sintomático del consumo. Porque para que ocurra esa situación de dependencia, ese sistema tiene que estar ad hoc para que suceda. Por ejemplo, si alguien no trabaja, otro tiene que trabajar doble. Si alguien no tiende la cama, tiene que haber otro que tienda su cama y la del otro. Si uno, si uno no cocina, pues tiene que haber otro que cocina para todos. Y entonces el sistema siempre es ad hoc para lo que sucede en una familia. Si hay consumo de sustancias, bueno, es que la familia está justamente para favorecer eso. ¿De qué manera se tiene que transformar? Pues ese es el descubrimiento en el proceso. ¿De qué manera nosotros podemos evitar que haya consumo dentro de la unidad doméstica? ¿Ah? Para empezar, se dejan de hacer esos festejos, esos cumpleaños donde se toman 30, 50 botellas de alcohol. Después ya no sabemos dónde queda cada quien. Y si aquí hay una persona con dependencia y queremos un proceso de rehabilitación, aquí no va a existir ninguna gota de alcohol. Y los hermanos, ay, pero nosotros, ¿por qué, chinga? Pues si nosotros no tenemos la culpa, va a haber típicas reacciones de este tipo. Luego, si hay otra persona con dependencia, ¿ah? ¿Por qué nada más uno va a ir a tratamiento? Todos los que viven en esta casa los que tienen un problema de consumo van a tratamiento. Y eso incluye a los más pequeños con acciones preventivas. Por supuesto, la función de los cónyuges es súper importante.
El trastorno que se ocasiona en esta dinámica relacional casi siempre está armado a partir de una escisión, fragmentación o disociación entre los padres. Uno es el bueno, otro es el malo. Uno es el ausente, el otro es el presente. Y dan dobles mensajes a los hijos, de tal manera que los hijos se acomodan a su gusto cuando quieren, en donde quieren. Pero para empezar a transformar un sistema familiar, primero tienes que identificar quién es el aliado. Regularmente puede ser la madre, porque es la que camina, toca la puerta y pide ayuda. Entonces empiezas a construir una alianza, empiezas a tener reuniones también con toda la familia y vas a tener aliados y vas a tener enemigos de los objetivos del proceso terapéutico y vas a tener que empezar a ganar terreno. Por supuesto que los padres, teniendo una función de autoridad esperada, pueden ser unos magníficos aliados, pero también pueden ser los peores obstáculos. Por ejemplo, en las familias donde hay venta de sustancias organizada por los padres, dices, aquí ya no hay remedio, aquí ya no se va a poder hacer nada. Y bueno, de lo que se trata es de ver en qué partes del sistema hay una rendija que nos permita ir construyendo primero una alianza e ir generando gradualmente pequeños procesos de cambio. O sea, no vamos a llegar a irrumpir y tratar de transformar todo y dictado desde fuera, no. Es una construcción. El proceso es una construcción. Y ellos son los que tienen que decidir qué pasos van dando. Se hacen grupos intensos de reflexión, de confrontación, pero las familias en última instancia son los que van decidiendo los pasos que van dando en el proceso de cambio. Entonces, los ritmos, pues depende de cada uno de los grupos familiares y pues a veces las condiciones van a ser mejores y otras van a ser de menor pronóstico. Lo importante es que nosotros sepamos que hay puntos estratégicos para la intervención. Entonces, punto número uno, hay que hacer una buena lectura del sistema familiar, hay que ver estos 7 pasajes, estos 7 estadios, desde las familias de origen, la relación conyugal, los primeros días de crianza, la relación madre-hijo, después la adolescencia, después si se da o no se da el paso al padre como intento emancipador, y después cómo se construye el síntoma y la reacción de la familia frente al consumo, que regularmente lo mantiene y no lo quita. Porque ustedes imagínense una familia que regaña al adolescente porque consumió sustancias, pero lo ve como un niño que con un regaño va a modificar su conducta, cosa que nunca sucede. Y el otro, bueno, sí, no te preocupes, no lo vuelvo a hacer, pero por supuesto que lo vuelve a hacer. Y quedamos manteniendo el síntoma, haciendo como que estamos controlando, regañando o cambiando, ¿no? El chiste es que el sistema sigue funcionando exactamente igual. Vean, entonces esta tablita es bien valiosa. Son como 3 posibles recorridos de la historia familiar, donde el recorrido 3 sería el más grave, el recorrido 1 sería el menos grave, es decir, es el que tiene mejor pronóstico de cambio. Entonces va desde la familia de origen de los padres, si los problemas afectivos están reconocidos o están minimizados o están negados, cómo es la relación del matrimonio, si es una relación de interés o forzosa o inexistente, aunque estén ahí juntos, ¿eh? Eh, si la relación de pareja es formal, si es de estancamiento es la que les digo que están juntos, son infelices, pero no se pueden separar. O bien hay una relación pues ausente, ausente. Si el acompañamiento a los hijos es, vean, va desde el abandono objetivo es no me importas, no,
yo no sé, lo que te pasa es tu bronca, es tu vida. Entonces, ese es un abandono objetivo. Después hay otro tipo de abandono que estoy como que sí estoy como que haciendo lo que hace todo mundo, pero no presto mucha atención. Eso es lo que llaman abandono disimulado. O que imito cómo le hacen todos, pero en realidad no siento un vínculo genuino con lo que estoy haciendo, no disfruto si lo veo crecer o no sufro si lo veo con problemas, ¿no? Es más, actúo como por inercia. Después en la adolescencia siempre hay un conflicto en este proceso de emancipación, en donde el adolescente se puede sentir que lo comprenden o que no lo comprenden, y eso genera una reacción a veces desde la hostilidad pues a lo mejor niegas esta situación contradictoria. Entonces puedes hacer como que, bueno, no pasa nada, o reaccionar hostilmente o adelantarte en la adolescencia y en la preadolescencia ya estarla haciendo la de tos, ¿no? A veces el consumo de sustancias, vean en este enfoque, puede ser, en el mejor de los casos, para evitar la depresión. En el peor de los casos, reduce la ira y la rabia de los hijos. Y la confusión de este sistema familiar que dices, ¿qué es? No lo sé. Puede pasar cualquier cosa, pasa de todo, no es estable, no es predecible. Las funciones, pues cada quien hace lo que quiere. Entonces, el consumo, vean, aquí en esta dimensión colectiva, evita la depresión, es decir, este sentimiento de tristeza, de pérdida, de que no eres visto, con una representación de sí mismo devaluada, ¿no? La droga te saca un poco de ahí. O esta otra parte, la droga es para que no los mate. Soy fuerte, ¿no? Pero estos son los casos del sistema penitenciario. Entonces hay que verlo así. Estos son los casos más graves. Seguramente nosotros vamos a ver menos graves, menos violencia y tal vez más cercano al recorrido uno. Pero de todas maneras, tenemos que hacer el diagnóstico de todos los que llegan, ¿no? Y hacer esta evaluación. Y tan tan. Entonces vamos a la